Exploración clínica urogenital de hembra canina. A continuación hablaremos cómo se hace una exploración clínica completa de una hembra canina. Examen clínico general. Se realizará una valoración a distancia del paciente. La actitud es lo primero que observamos. Es importante porque es relativamente frecuente la presentación de actitudes de dolor, caracterizadas principalmente por una falsa cifosis. Otra parte es analizar el comportamiento del animal, ya que en pacientes con afecciones en evidencia del sistema urinario tiene manifestaciones comportamentales ligadas a fisiopatologías urinarias como polidixia, poliuria, poliquiuria y es principalmente descrito por el propietario. Sin embargo, se valora con la historia clínica en la anamnesis, puesto que la poliquiuria es evidente en épocas de estro de hembras caninas. En otra parte, la disminución de la actividad física del animal puede ser una presentación temprana de una posible enfermedad renal. Este es el resultado de una anemia leve o un letargo acompañado con uremia, pudiendo observar en pacientes con quietud o deprimidos. Vamos a valorar la condición corporal y el estado nutricional del animal, teniendo en cuenta que el dolor, la depresión y otros factores como la necesidad de disminuir la tasa de filtrado glomerular inciden en la reducción del consumo del alimento. Por ello es común apreciar diferentes pacientes bajos de peso. En este caso, nuestro paciente tiene una condición corporal de 4.5. Haremos una inspección y palpación de la columna vertebral, el arco external y la base de la cola. Realizaremos una vista lateral donde se debe apreciar el pliegue abdominal y una vista dorsal donde se aprecie la cintura bien proporcionada. Se realizará una valoración del estado de hidratación del paciente, tomando un pliegue del arco de la última costilla a manera de pellizco y soltando posteriormente a esto la piel se debe deslizar espontáneamente en un tiempo menor a un segundo. Lo haremos con la cabeza y con el cuello. Observamos el estado de la piel mediante la inspección, palpación ordenada de cada región del animal, evaluando el brillo, la humedad, la densidad, trayendo a consideración la nefropatía crónica compensada, que es frecuente la aparición en la piel como una dermatitis eczematosa. Iniciaremos la exploración clínica de las mucosas conjuntivas, nasales y gingivales, evaluando parámetros según correspondan al color, la temperatura y la humedad, considerando que las lesiones del sistema urinario pueden proyectarse en esta valoración. Un ejemplo de esto es la estomatitis ulcerosa por gastroenteritis amoniacal urémica. Se toma una muestra de la temperatura corporal del animal mediante la utilización del termómetro, en este caso digital, induciéndolo en el ano del paciente, dirigiéndolo hacia los lados de la pared del recto para su posterior lectura. El patrón respiratorio debe ser torácico o tóraco-abdominal. Si está agitado, contaremos durante 30 segundos el movimiento de la respiración, ya que se produce, y lo multiplicaremos por 2, sabiendo que el rango del promedio es de 10 a 40 movimientos por minuto. Procederemos a evaluar la marcha del animal haciéndolo desplazarse, junto a las actitudes antiálgicas o de dolor, una cierta dificultad de extensión y flexión de la columna lumbar. En una deambulación y con una suma frecuencia en los procesos nefropatológicos agudos y subagudos en caninos. Examen clínico de genitales externos. El sistema reproductor consta de genitales internos y externos en la hembra. Las glándulas mamarias se exploran frecuentemente como parte de los órganos externos. La hembra canina presenta generalmente de 4 a 5 pares de mamas divididas en 2 cadenas con franelas cutáneas modificadas por tubos alveolares compuestos. Se realiza la inspección de las glándulas mamarias colocando el animal de cúbito lateral o dorsal. Se pueden tener los siguientes datos: la forma, el tamaño, presencia o deformaciones, presencia de secreciones del estado de la piel, si existe frecuencia de eritema o ulceraciones.
Se realiza la palpación de cada una de las mamas en forma metódica por deslizamiento y pellizcamiento suave. De este modo se podrá descartar o confirmar la presencia de pequeños nódulos en las mismas que no son observables en la inspección particular. En la palpación de la temperatura es superficial, ya que la mastitis infecciosa se hace una evaluación de la temperatura local de la zona. En condiciones normales, la mama presenta condiciones elásticas. El cambio de tamaño, la forma, la coloración, la conformación de la misma, así como la presencia de secreciones, costras, soluciones de continuidad. Los labios deben ser gruesos, una comisura aguda del clítoris, largo y profunda. Debe ser rosada, pálida, brillante y sin secreciones. Lubricantes para facilitar la entrada del dedo. En la disección del dorso craneal, el dedo debe ser el índice. Los cultivos vaginales son con hisopos. La limpieza de la vulva es con un hisopo que debe ser estéril. Las citologías. Monitorear la zona amarilla de la fase del ciclo estral, determinar procesos de cubrición en casos de descargas vaginales, determinar el origen de ellas mismas. En una endoscopia vaginal, explorar la mucosa de la vagina, el vestíbulo de la vulva y, si es necesario, la restricción. Para generar una exploración rectal, la palpación digital en el recto se utiliza para examinar la pared de la pelvis. El diagnóstico de la gestación es por medio de la palpación abdominal. Técnicas de evaluación semiológica. La exploración rectal, la palpación digital por el recto se realizará para examinar la pared de la pelvis, valorando la simetría, presencia de fracturas, secuela de las mismas, irregularidades, estrechamiento del canal pélvico y presencia de tumores. En cuanto al diagnóstico de gestación, que será por palpación abdominal, se puede realizar desde el día 28 al día 32, después de un pico de LH. Se pueden palpar los embriones por diferentes engrosamientos del útero, redondeados y muy lisos. No es una técnica muy segura para determinar el número de fetos ni la viabilidad de los mismos en cuanto a su estado anatómico y fisiológico normal. Los ovarios se pueden encontrar ovalados o planos, ubicados caudalmente al riñón correspondiente. Están suspendidos por el mesovario a nivel de la última costilla entre la vértebra tercera y cuarta lumbar. Las estructuras como los oviductos, cuernos uterinos y cuerpo uterino no son palpables. En cuanto al cervix, se puede medir de 1 a 1.5 centímetros de longitud y se proyecta ventralmente a la vagina. Esta tiene una longitud aproximada de 10 centímetros. En cuanto al vestíbulo, es un espacio que conecta la vagina con una parte urogenital externa. Tiene 5 centímetros de longitud el orificio uretral y 5 centímetros la comisura ventral, que se encuentra sobre un monóculo y presenta las glándulas vestibulares menores. El clítoris es grande y cabe ventralmente en el suelo del vestíbulo. Cabe resaltar que en una evaluación específica de cada una de las estructuras puede realizarse mejor y obtenerse un diagnóstico certero a partir del uso de pruebas diagnósticas tales como radiografía o ecografía. En cuanto a la descripción de las anormalidades en pequeñas especies, el estudio del útero solo es posible a través de la palpación abdominal, por medio de la cual se puede detectar la preñez a partir del segundo tercio de la gestación, así como es detectable la endometritis quística o un piómetra a través del aumento del volumen abdominal acompañado de una anamnesis reproductiva. Examen clínico particular urinario intrapelviano. La exploración clínica del aparato urinario está compuesta por riñones, uréteres, vejiga y uretra, y tiene que ver con la reproducción y secreción de orina. Los riñones presentan la vía de secreción urinaria alta, las vías urinarias bajas y están formados por uréteres, vejiga y uretra. La palpación abdominal permite localizar los riñones y valorar todas sus características. Se utilizan las dos manos colocando el animal de cúbito lateral para lograr una eficiente exploración.
Es necesario realizar una relajación muscular, iniciando con una palpación superficial hasta lograr una palpación profunda o visceral. Los riñones en los perros son retroperitoneales, localizados a ambos lados de la aorta y la vena cava caudal. En el riñón derecho, que está a nivel de una tercera vértebra caudal, en el borde caudal de la última costilla, debajo de las apófisis transversas, a nivel de la segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Los riñones tienen una superficie lisa, varían de tamaño dependiendo de la talla del animal. La palpación debe hacerse siempre con la yema de los dedos. Este método exploratorio permite al médico tener datos acerca de modificaciones de posición de las vísceras, sensibilidad, volumen, movilidad, forma, superficie y consistencia. En términos generales, en el perro la palpación se torna más fácil en lo que respecta al riñón izquierdo que el riñón derecho, que casi no es palpable. En animales aumentados de tamaño casi no se palpan. Se podría palpar si hay presencia o aumento de tamaño de uno o de ambos riñones como consecuencia de infecciones neoplásicas u otras alteraciones que faciliten su palpación. En condición normal o anormal. Se recomienda el uso de una fuente de luz en procesos patológicos. Es importante detallar el orificio uretral externo, puesto que esto nos permite detallar si se encuentra tenso a la palpación, que es un indicio a la presencia de cálculos, lo cual dificulta la misión. La técnica de percusión la realizaremos teniendo en cuenta que el animal esté de cúbito lateral. El clínico toma el martillo de percutir, ejecutando esta acción en el hipogastrio, en la región inguinal. Es importante que esta técnica solo sea posible cuando la parte vesical esté llena, ya que es el momento en el cual el sonido es audible, ya que puede ser mate. Exploración clínica de la uretra. Las técnicas para realizar una exploración de la uretra son la inspección y la palpación. Para realizar inspección, el paciente debe estar ubicado en estación. Se hace presión con los dedos índice y pulgar en los labios de la vulva hacia los lados, lo que nos permite explorar y visualizar el estado de la mucosa y el diámetro del orificio uretral. Consiste en sacudir el cuerpo del animal ubicándolo en estación, haciendo movimientos de los miembros posteriores, lo cual hace audible una onda líquida que podemos hacer utilizando el fonendo para percutir el mejor sonido efectuado, y para esta técnica permite evaluar el estado de la reflexión vesical. Si a la palpación manifiesta algún dolor, puede ser traumatismo, nefritis o una pielonefritis. La mayoría de enfermedades, como la nefritis intersticial, produce una insuficiencia crónica y los riñones presentan un tamaño anormal o un poco más pequeño.